Hoy vamos a ver algo muy interesante. Apocalipsis 5:8. ¿Qué nos dice Apocalipsis 5:8? Si alguien lo tiene y le pueda dar lectura. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto se lleva a cabo en el lugar santo del santuario. Acuérdense que está el atrio donde se hace el sacrificio, y luego está el lugar santo, y ahí es donde se está llevando el incienso, que llegaba el sacerdote y quemaba el incienso. Aquí en este texto ya están en el cielo. Quiero que pongan atención a esto. Ya está en el cielo llevándose a cabo esto que están leyendo. No es en el santuario terrenal, es en el cielo. Porque les voy a decir que las oraciones de los santos no es el incienso. Ah, caray, ¿cómo si siempre lo hemos dicho? Vamos a estudiarlo. ¿Qué les parece? Éxodo 29, 38 en adelante. Pongan mucha atención. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a la libación de olor grato. Pongan atención a esto. Ofrenda de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en la cual se reúne con vosotros para hablarnos ahí. Mucha atención. Aquí pónganme mucha atención. Viene el sumo sacerdote en el atrio, hace el sacrificio, el pecador sacrifica al cordero, el sacerdote toma la sangre de ese cordero o toma el animalito y lo ofrece en el holocausto, se quema el animalito, se mete al santuario con la sangre y lo rocía ahí en donde está el incensario. Pongan mucha atención a eso. Dice que en la mañana y en la tarde, mañana y tarde. ¿Qué representa esto, queridos hermanos? ¿A qué horas fue sacrificado Cristo en la mañana? A la hora tercera, a las 9 de la mañana. ¿A qué horas murió Cristo en la tarde? A la hora 9. ¿Cuál es esa hora? 3 de la tarde. Justo las horas en que se hacían estos sacrificios. Aquí está hablando del sacrificio que se hace. Miren, vamos a ver qué dice Marcos 15. Marcos 15. Quiero que pongan mucha atención porque esto es vital para la salvación de cada uno de nosotros. Marcos capítulo 15, versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el 34. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora volvemos a Éxodo, pero al 30. Éxodo 30, versículos 7 y 8. Y Aarón, pongan atención a esto, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y nos brincamos al 34 y 35. Dijo además Jehová a Moisés: toma estas preciosas especies aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro de todo en igual peso, y harás de ello el incienso con perfume según el arte del perfumador, bien mezclado. ¿Qué palabras usa ahí? Puro y santo. Queridos hermanos, pongan atención. Viene el sacerdote, toma la sangre, entra en el lugar santo,
la rocía sobre el altar del incienso, el animalito es sacrificado en el atrio y es quemado en el altar del holocausto. Pero ahora entra al altar del incienso, rocía la sangre y prende un incienso aromático, no cualquier incienso, era puro y santo. Dios le dijo, de esto lo vas a hacer, y no era como que le dijeran al sacerdote, oye, véndeme un poquito de ese incienso para mí, dame un poquito de eso para llevarlo a mi casa. Eso era solamente para presentárselo a Jehová, a Dios. No podía presentarse un incienso que él no hubiera mandado que se hiciera, ni puro y que no fuera santo. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros somos puros y santos? Dice que somos como trapos de inmundicia, pecadores. Nacimos pecadores. Yo nací de padre y madre pecadores. Y toda mi generación somos pecadores. Yo no tengo nada de puro y santo, si no es por la gracia de Cristo y por el amor misericordioso de su Padre. Es que yo puedo presentarme delante del trono de la gracia de Dios, y tú también lo puedes hacer. Vamos a leer varios versículos porque quiero que esto quede bien claro, hermanos. Segunda de Crónicas 2:4. Porque esto es vital, hermanos, para nosotros. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio de la palabra de Dios en un mundo tan convulsionado, donde la juventud y los hermanos están inmersos en los placeres de este mundo, en las cosas que nos están así agobiando y atrayendo, y nos metemos a la computadora y nos metemos al esto y al otro y las modas y andamos para arriba y para abajo, menos en las cosas de Dios? Cuando el mundo anuncia y clama que necesita de un Salvador, cuando tu vida reclama y te anuncia que necesitas de un Salvador. Fíjate lo que dice ahí, Segunda de Crónicas 2:4. Aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos de mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nos brincamos hasta el 13. Quiero que pongas atención a las palabras que estamos leyendo. 13:11. Los cuales quemarán para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, etcétera, 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 etcétera. Lo que quiero es que te des cuenta, y por eso lo repito y lo repito, mañana y tarde, mañana y tarde. ¿Cada cuándo haces oración tú? A veces he conocido hermanos o jóvenes que puede pasar toda una semana y no hacen una sola oración. No le piden a Dios, ni siquiera le dan gracias por lo que ha hecho por ellos. Yo le doy gracias a Dios por el hermano que habló de su hija. Hermano, gracias a Dios. Yo no he pasado esa angustia y ni quisiera pasarla, pero debe ser algo terrible. Hermanos, hay que caer de rodillas mañana y tarde, mañana y tarde. Cristo es nuestro sacrificio. Ya murió por nosotros. Intercede por nosotros. Te quiere dar la salvación, te quiere dar el perdón. En Él está el perdón de tus pecados. Si tú no le pides y le clamas por el perdón de tus pecados, estamos perdiéndonos. Así de sencillo. No podemos jugar al cristiano ni creer que solamente porque estoy aquí en la iglesia o porque predico, porque doy diezmos. Hermanos, la salvación es más importante y hay que reclamarla de parte de Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Pero hay que clamar, así como Cristo clamaba en los días de su carne, y por la obediencia aprendió Cristo nos pone el ejemplo a nosotros. Ahí está en Hebreos. O sea, nosotros, ¿cuál obediencia? ¿Cuántas veces clamamos a Dios con ruego, con súplica, en ayuno y en oración? Hoy en día deberíamos estar haciendo eso. Muy importante. Vamos a ver
¿Qué nos dice Lucas 1? Lucas capítulo 1, versículo 8. Quiero que pongas atención a esto. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase. Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo, fíjense bien, estaba afuera. ¿Qué estaba haciendo la multitud? Orando a la hora del incienso. ¿Qué estaba haciendo la gente allá afuera, la multitud, los judíos? Estaban orando, mientras Zacarías entraba al templo con el olor grato, con el incienso, para derramarlo ahí en el incensario y que ese humo subiera hasta el trono de la gracia. Ok, y entonces ahí estaban las oraciones entrando y ese humo, ¿cómo está eso? El pueblo está orando afuera, mientras Zacarías introduce el incienso puro y santo. Tiene que ser un incienso que no ha hecho el hombre, un incienso que solamente Dios les dijo cómo lo hicieran. No es que a un ser humano se le ocurrió, voy a hacerlo así, a Dios le va a agradar. No, Dios les dijo, me lo vas a hacer de esta y de esta y de esta y de esta, y así es como lo quiero, perpetuamente. Salmos 141. Fíjense cómo estamos recorriendo la palabra de Dios. Y hay mucho, hermanos, que estudiar. Yo escogí algunos versículos. Salmos 141. Dice el versículo 1 y 2. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz delante, te invocaré. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Qué dice? Suba delante de ti la oración como el incienso. No dice que sea el incienso, dice, así como sube el incienso, que suba mi oración. El incienso es puro y santo. Mi oración, yo, Daniel Arodi, soy pecador, trapo de inmundicia. ¿Cómo puedo lograr yo que mi oración se mezcle con el aroma grato, puro y santo de ese incienso y suba hasta el trono de la gracia de mi Padre? Eso es lo que estamos viendo. Y eso es parte de las 2300 tardes y mañanas que nos da identidad, porque sabemos que Cristo intercede en el lugar santísimo por nosotros, que no es una invención de un ser humano, que está intercediendo, que derramó su sangre por ti, que se presenta delante del Padre y le dice, Padre, mi sacrificio, mi sangre. Y entonces el Padre puede verte a ti puro, sin mancha. Pero cuando eres sincero, cuando caes de rodillas, cuando le pides perdón, cuando te arrepientes, cuando decides tener una vida de santidad, o sea, una vida apartada para Dios, no porque tú lo puedas lograr, sino porque es el poder de Dios el que lo va a lograr en Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús te dijo, hey, no temas, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú no vas a estar solos. Enviaré al Consolador, que Él te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué? Porque tienes que reconocer que eres pecador. De justicia, ¿por qué? Porque tú no puedes salir de esa condición de pecador si no es por Cristo Jesús. Que no hay otro nombre dado debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Y de juicio, porque adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Todos tenemos que comparecer, todos los santos, ¿no? Todos los que hemos aceptado a Cristo como su Salvador, como nuestro Salvador, vamos a comparecer delante de Dios. Y tenemos que estar conscientes de ello para poder tener una vida consagrada en Cristo Jesús, para poder recibir el perdón de los pecados. Por eso te convence de pecado. Queridos hermanos, días pasan y pasan y pasan y
no puedes dejar de hacer las cosas que tanto te agradan. No estás convencido del pecado, pero convéncete de que en la justicia de Cristo hay poder para vencer. Es necesario nacer de nuevo en Cristo Jesús para salir victoriosos. Es necesario nacer de nuevo todos los días en Cristo Jesús y decirle: Señor, quiero tener el carácter de Cristo en mi vida. Quiero ser semejante a mi Maestro Cristo Jesús. Y no lo vas a lograr tú, lo vas a lograr porque eres sincero y te estás rindiendo delante de Él. Y viene el poder de Dios, que Él es el que te va a dar esa victoria en Cristo Jesús. No eres tú, querido hermano. No soy yo. No tenemos nada que ofrecer nosotros. No somos ni puros ni santos. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo, bueno, no, ahorita lo vamos a ver, no me adelanto. Apocalipsis 8, 3 y 4. Apocalipsis 8, 3 y 4. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo. Fíjate bien, se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos. Y siempre te voy a decir una cosa: de todos los santos, ¿cómo viene ahí santos escrito? ¿Con mayúscula o con minúscula? Minúscula. Cuando habla de los santos humanos, siempre va a ser en minúscula. Cuando veas que está hablando del santo de Jehová, siempre lo vas a ver con mayúscula. Hay una diferencia. Hay una diferencia, ¿eh? Y luego sigue diciendo: sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió, fíjate bien, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Sube el humo del incienso con las oraciones. Al ángel le dice: mira, aquí hay mucho incienso. O sea, ya con eso yo creo que empiezan a darse cuenta que es el incienso. Es Cristo Jesús y su justicia. Ahorita lo vamos a ver con los textos. Aquí hay mucho incienso. ¿Por qué? Porque Cristo es el sacrificio puro, santo, inmaculado, sin mancha, por obediencia. Es todo lo que necesitamos. Aquí hay mucho incienso para que las oraciones de estos santos pecadores, pero que se han santificado, suba sus oraciones cuando yo oro y diga: Señor, Padre que estás en el cielo, perdona mis pecados. Entonces viene Cristo, el incienso puro y santo. Toma mis oraciones. Como dice, el ángel las lleva hasta el trono de la gracia y el Hijo se pone delante del Padre. Y esa oración llega con olor grato hasta el trono de la gracia. Pero tienes que vivir creyéndotelo, que has nacido de nuevo en Cristo Jesús y que las cosas viejas de tu vida ya pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, es real. No hechas nuevas, sí, algunas cosas, pero esto no lo puedo dejar, aquello no lo puedo dejar. Y ahí estás batallando. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. Ríndete completamente. En el centro de rehabilitación al que voy a dar pláticas, les digo: muchachos, mientras no se rindan y no reconozcan que nuestra vida es ingobernable y que las adicciones te están tomando tu vida, o sea, te están llevando por un camino que no es. Y mientras no se rindan y reconozcan que necesitan de un ser superior que los hará devolver su sano juicio, así dicen los 12 pasos, los primeros 2, no va a pasar nada. Orgullo y soberbia hay en nuestras vidas en abundancia. No, pues esto sí, esto no, y escogemos. Hermanos, ríndete a Cristo. Ya es tiempo de rendirnos completamente a Él. Efesios 5, 1 y 2. 5, 1 y 2. Fíjate lo que dice aquí. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fíjate bien, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿En qué? Entonces, ¿quién es el incienso? ¿Somos nosotros? No. Es Cristo Jesús,
que cuando nosotros oramos y clamamos a Él como sacrificio vivo en olor grato, sacrificio agradable delante de Dios, se mezcla nuestras oraciones con ese sacrificio que Él hizo y que nosotros lo conocemos como la gracia, y llega hasta el cielo en olor grato. Pero tú tienes que tener fe. Muchas veces oras y no te lo crees porque no conoces de todo esto, porque no sabes verdaderamente cómo es el mecanismo, vamos a decirlo así, que se implementó para que tus oraciones lleguen hasta el trono de la gracia. Y de ahora en adelante siempre, por eso cuando oramos, ¿qué decimos? Padre que estás en el cielo. Oramos y al final, ¿qué decimos? En el nombre de Cristo, nuestro sacrificio en olor grato. Y entonces clamamos a Dios y esa oración llega perfecta hasta el trono de la gracia. Romanos 5, 18 y 19. Presten atención. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, paro ahí tantito y me voy al 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Dice, la transgresión y la desobediencia de un hombre trajeron el pecado a este mundo. Ahora vamos a la segunda parte de cada versículo. El versículo 18, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y termina en el 19, así también por la obediencia, o sea, justicia y obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué cosa? Justos con J mayúscula o minúscula. Minúscula, ¿sí se dan cuenta? Porque no somos justos por Cristo, no por nuestras obras. Sino también podría decir justos con mayúscula. No, por la obediencia y la justicia de uno. ¿Quién es ese uno? Cristo Jesús. Pero por la desobediencia y el pecado de uno, ¿quién es ese uno? De Adán. Llegó el pecado a este mundo. ¿Te estás dando cuenta? Cuán importante es 2300 tardes y mañanas y el santuario. ¿Y el santuario? ¿Y conoces el santuario? Nomás estamos viendo una cosa del santuario, del puro incensario. No hemos tocado nada más que el incensario. Y mira, y de eso nomás estoy tocando, créanme lo que dije, ¿cuáles versículos escojo? Y escogí algunos, o sea, porque hay muchos para dar. Para que nuestra mente diga, alabado y glorificado sea Dios. Si no andamos en oscuras, somos un pueblo levantado por Dios. Debemos de sentirnos, ahora sí, bien, no así orgullosos de vanidad, no. Más bien, orgullosos no, seguros de que este pueblo, de que tu vida, todo aquel que acepta a Cristo como Salvador, está siguiendo las huellas de Cristo Jesús. Y vas camino a la Canaán celestial. Así de sencillo. Y no tienes por qué dudarlo. No tienes por qué tener, es que será que esto que la iglesia predica y que fuimos levantados 1844, ¿será que eso es verdad o no? Si no estás seguro de dónde estás, ve y busca otra iglesia. Pero si la palabra de Dios te muestra que donde has estado pisando está firme, cimentado en Cristo Jesús, y que no hay forma de que te lo rebatan, porque es con la palabra de Dios, y nadie puede rebatir la palabra de Dios, siéntete seguro que vas por buen camino, y siéntete más seguro de que cuando vayas y hables con la gente de afuera, le hables con autoridad, porque es la autoridad de Cristo y el poder del Espíritu Santo que te están guiando por adelante. Él es el que te va a poner las palabras que habrás de decir. Nos quedamos en Romanos 4. Vamos a ver lo que dice en Romanos 5, ¿verdad? 18, Mateo 1. Pongan mucha atención a estos versículos que hemos leído muchas veces. Mateo 1, no voy a leerlos todos, nada más voy a leer los primeros y luego hasta donde quiero que lleguemos. Mateo 1, 2 dice, y Abraham engendró a Isaac, e Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, y Judá engendró, y así te vas, pero dice que engendró y engendró y engendró. Llegamos al 16, y Jacob engendró a José,
marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y aquí ya no dice que engendró a Cristo ni nada, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y el 18, nos va a explicar cómo fue el nacimiento de Cristo, para que veas que todavía lo corrobora desde su nacimiento. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Por eso Cristo es puro y santo. Nosotros somos, papá y mamá son pecador y pecador. Pero Cristo no es pecador y pecador. Fue concebido ¿por quién? ¿Por quién fue concebido? Por el Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. José su marido, hermanos, no me pregunten cómo fue concebido, yo no sé, eso es un misterio que dice por la eternidad, no, nada más fue concebido, nada más. Ahí dice así y así lo creemos. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿engendrado de quién? Del Espíritu Santo es. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí nos vamos dando una idea ya? ¿Sí estamos viendo cómo ese incienso puro y santo no tiene nada que ver con las oraciones de los santos con ese pequeña? Santos que hemos sido apartados para uso especial de Dios, para la gloria de Dios también, pero nunca vamos a ser santo como es Cristo Jesús, porque Él nació del Espíritu Santo. Y eso ya nos llevaría a otro tema, que es más, todavía nos llevaríamos mucho más. La humanidad de María, la divinidad del Espíritu Santo. Siempre vas a encontrar que Cristo es semejante ¿a quién? A Dios. Y es Dios. Siempre lo vas a encontrar. Pero tiene la humanidad ¿de quién? O sea, un hombre de carne y hueso, sin pecado, nacido sin pecado, tentado en todas las cosas, porque así tenía que ser, no utilizó su divinidad, y este es otro tema, nomás me estoy saliendo tantito, no la utilizó, aprendió por la obediencia, se levantaba muy de mañana a orar, se levantaba muy de mañana a consagrar su vida al Padre, se fue a ayunar 40 días, y si nosotros queremos hacer lo mismo, ahí nos dejó el ejemplo, hagámoslo. No es fácil, yo mismo se los digo, no es fácil. Porque el trabajo, porque el esto, y a veces andamos corriendo para arriba, para abajo, para un lado y para el otro, y a veces para cuando acordamos ya llegó la noche y agarramos un ratito la Biblia. Todos pasamos por lo mismo. No crean, es que el hermano sí ha de ser bien. No, igual que ustedes, también trabajo, también tengo preocupaciones, también tengo, y a veces corremos y nos falta día. O sea, pero tenemos que esforzarnos y tenemos que dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios, porque ese es el ejemplo que Cristo nos dio. ¿O a poco Cristo se levantaba y tenía todo el día libre y andaba caminando por el campo y decía, bueno, pues voy a orar porque no tengo nada que hacer? No, se levantaba muy de mañana, hacía todas las actividades que tenía que hacer, le faltaba día, se acostaba tarde y se levantaba muy de mañana a tener la oración y comunión con Dios, y se acostaba en comunión con Dios. Ese es el ejemplo que nos dio Él. Así que tenemos que seguirlo. Lucas capítulo 1, 31 en adelante. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por lo cual también el santo, ¿con qué S? Con S mayúscula, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí te dieron cuenta todo lo que vimos en este pequeño versículo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 46, 47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María necesitaba un Salvador. Cristo necesitaba un Salvador. Él no vino a buscar Salvador, Él vino a salvar al mundo. Dice Juan 3:17. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Y cuál es la condenación del mundo? Que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Y no fueron a la luz para que sus pecados no le fueran declarados. Cristo no vino a buscar primeramente a ver si Él podía recibir salvación. No, Él vino a salvar al mundo, porque Él es sin pecado, sin mancha. Él es el Santo del Altísimo, engendrado por el Espíritu Santo, cubierto con el poder del Padre. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay entre Cristo y nosotros? Y qué raro que la humanidad ni siquiera dice, es como nosotros. No. Dice, es el superhéroe inventado más grande que se ha hecho en la Biblia. Y se burlan de estos versículos. Ay, sí, cuando un Espíritu Santo engendra, queridos hermanos, se burlan. Pobres de ellos, porque están rechazando a Cristo Jesús, su Salvador. Esto es por fe, y cuando estudias la Biblia, te va dando fe para creer en lo que estás estudiando. Porque el colirio que te ofrece Dios por medio del Espíritu Santo para que abras la visión, para que abras el entendimiento, y todas estas perlas preciosas llenen tu vida y te den fortaleza para seguir adelante en esta tierra, eso es lo que te va a dar el valor y la valentía ante las adversidades de este mundo. No sé qué horas son porque no alcanzo a ver el reloj, o no sé si ande bien. Me dicen si me estoy pasando. Ok, ya vamos a terminando. Acabo como queda, si alguna cosita faltó, pero no, estoy cubriendo yo casi todo. Mateo 25:37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Aquí lo que quiero es que vean la palabra justos. ¿Cómo viene? Y así lo vas a encontrar en toda la Biblia. Cuando hable de justos pecadores, con J minúscula. Cuando hable del justo, es mayúscula. Porque Cristo es tu justicia. Ahora sí, como empezamos en Apocalipsis, ¿qué decía? Que las copas de oro llenas de incienso. Y déjenme les digo cuál es el libro. Mensajes Electos, tomo 1, página 404, se los voy a parafasear. Si ustedes tienen oportunidad en casa, léanlo, es muy precioso. Dice que cuando las oraciones de estos cuerpos imperfectos, así lo dice de otra manera, pero cuando las oraciones de este cuerpo corrupto, imperfecto, que no sirve para nada, que es un trapo de inmundicia, se junta con la sangre de Cristo, su sacrificio, se junta porque para perdón de los pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Para que tu oración llegue hasta el trono de la gracia, no pudo llegar si no hubiera habido derramamiento de sangre de Cristo Jesús. Y cuando tus oraciones, así lo dice ahí, se juntan con el derramamiento de sangre, entonces se unen y suben el olor grato hasta el trono de la gracia de Dios. Por eso en Apocalipsis ve las copas de oro. ¿Qué son las copas de oro? ¿Qué representan? ¿Qué representaban en el santuario? Eran para uso especial. No eran cualquier, como que, ve y tráete las copas. Cuando lo hicieron, ¿quién fue el que trajo las copas?
Belsasar, ¿y qué pasó? Mene, mene, tekel, uparsin. O sea, fue condenado y su reino terminó. Allá en el cielo igual, esas copas son especiales. Ahí está el incienso, junto con las oraciones, y que llegan en olor grato. Por eso está en Apocalipsis capítulo 5, porque ahí ya el Cordero se está presentando delante del Padre, su sacrificio, y el Padre está aceptando lo que Él hizo en esta tierra. Queridos hermanos, yo creo que pude abarcar lo más que pude en este tiempo. Ahorita nomás vimos el incensario, el incienso, que ahora sí ya saben, el incienso representa a Cristo. Es más, todo el santuario, así, todo, desde la entrada, representa a Cristo. Nada más que a veces decimos, es el incienso que representa las oraciones justas de los... No, el incienso representa a Cristo y por medio de él nuestras oraciones son justas y llegan justas al trono de la gracia de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, que pasen una feliz noche y sigamos orando.